Gracias, presidenta, colegas asambleístas. Como se ha dicho por parte de varios colegas en sus intervenciones, este proyecto de ley realmente no resuelve ningún problema, y menos el de la especulación que pudiera haber sobre la tierra en el Ecuador. Es un proyecto lleno de deficiencias técnicas, con justificaciones económicas francamente deleznables, que crearía un entorno extremadamente burocrático a todo este mercado de compra y venta de viviendas, que castigaría innecesariamente a los miles y miles de ecuatorianos de clase media, de clase popular, que con mucho esfuerzo han logrado adquirir una vivienda para formar un patrimonio, que eventualmente deciden venderlo en el futuro por alguna razón y que van a estar sujetos a un pago de una supuesta extraordinaria ganancia ilícita, ilegítima, ilegal, y que por lo tanto merecedora de una sanción terrible, como es el pago de un impuesto sustancialmente más alto que el que actualmente está vigente en la ley ecuatoriana. Francamente, no entiendo cómo puede justificarse una pretensión de esta naturaleza, sobre todo porque no resuelve el problema que se está planteando como objetivo central de esta ley, que es el de alguna manera frenar la especulación sobre el valor de la tierra. Yo había manifestado en mi anterior intervención, en el primer debate, que en el Ecuador no hay evidencia de estudios que se hayan realizado recientemente que muestren que estamos viviendo una época en donde hay especulación inmobiliaria o en donde esté a punto de explotar una burbuja inmobiliaria en el Ecuador. No existe tal cosa. Y que en todo caso, si es que hubiera intentos de especular con los bienes inmuebles, esto necesariamente tendría que darse en la primera venta y no en la segunda venta. Porque en la segunda venta, la persona que decida vender su vivienda lo va a hacer en las condiciones que estén vigentes en el mercado, para bien o para mal. Si el mercado está a la alza, probablemente venda la vivienda a un buen precio. Si el mercado está deprimido por X razones, seguramente la va a vender a un precio inferior. En donde se puede producir la especulación, en todo caso, es en la primera venta. Y miren ustedes lo que ha ocurrido, para no ir muy lejos, en Quito. Hace un par de años, en la mayoría de estos nuevos edificios que se han construido en Quito, el metro cuadrado se vendía entre $1,800 y $2,200 el metro cuadrado. ¿Por qué había esos niveles de precio? Porque el mercado lo soportaba, porque había mucho dinero circulando en la economía y había gente que había hecho grandes fortunas y podía tener la capacidad de pagar esos niveles de precio por ese tipo de oficinas o de departamentos. ¿Qué está pasando hoy día? Los mismos promotores inmobiliarios, los mismos edificios, a cómo están tratando de vender las propiedades que tienen y que no han podido vender. Ahora está en el orden de los $1,200, $1,300 el metro cuadrado. Entonces, señores, con este ejemplo quiero demostrarles de que si pudiera haber especulación inmobiliaria en el Ecuador, siempre se daría al nivel de la primera venta. Porque en definitiva, el promotor inmobiliario, su gran negocio es tratar de ganar la plusvalía por adelantado al comprador de la oficina o del departamento que tiene en disposición. Creo que el trasfondo de este proyecto de ley no es resolver un problema que de por sí es complejo, que es un problema técnico que amerita un análisis profundo, sino el de favorecer a empresas multinacionales chinas en este tema de las concesiones mineras.
Estas empresas chinas que se han convertido en una especie de neocolonialistas del siglo XXI están presentes prácticamente en todos los ámbitos de la vida de los ecuatorianos. No solamente que ahora construyen la mayoría de los proyectos hidroeléctricos, construyen hospitales, construyen las denominadas escuelas o colegios del milenio, construyen carreteras, construyen sistemas de riego, construyen edificios para alojar a la burocracia localizada en la ciudad capital, construyen en definitiva casi todo proyecto de inversión pública que se ha desarrollado o se esté desarrollando en el Ecuador. Y la modalidad que lo hacen en la mayoría de los casos es subcontratar a empresas nacionales a precios que van del orden del 30% inferior al monto que originalmente firman con el Estado. Es decir, que por este pase de manos ya hay un incremento para el Estado y obviamente para los ecuatorianos de un 30% en el costo de la obra pública, sin hablar de contratos complementarios, sin hablar de sobreprecios, simplemente por este pase de manos ya hay un incremento del 30%. Pero lo más grave de todo es que la mayoría de estas obras se construyen con créditos que provienen de la misma China, que se contraen en condiciones realmente onerosas, con periodos de pago muy cortos, casi nunca con periodos de gracia y con tasas de interés extremadamente elevadas que podríamos calificarlas de tasas usureras. No contentas con estos, las empresas chinas también están en el tema petrolero. Son las que se han llevado el petróleo en esta denominada preventa petrolera, que tiene prácticamente embargado el petróleo ecuatoriano hasta el 2020, 2021, ya no se sabe hasta qué año. También se han llevado concesiones petroleras, incluso estos días se habla de que estarían por entregarle uno de los campos más importantes que tiene el Ecuador, que es el campo de Sacha. Y también están presentes en las concesiones mineras. Y aquí quiero detenerme un momento para indicar el por qué es terrible lo que se está proponiendo en este proyecto que pretenden frenar la especulación de la tierra y que favorece los intereses de estas empresas multinacionales chinas en las concesiones mineras. Cuando una empresa minera logra firmar un contrato de concesión minera con el Estado ecuatoriano, lo hace porque presenta a consideración del Estado o del gobierno ecuatoriano un proyecto de factibilidad financiera que parte de la premisa, obviamente, de cuál considera que es el valor de mercado del producto que va a extraer de la concesión minera. Digamos, cuál es el valor de la onza de oro en el caso de una concesión de oro. Y es en base a ese valor, a ese precio, que se determinan las inversiones, que se determina el periodo de plazo de vigencia de la concesión. En definitiva, se determina la viabilidad económica financiera del proyecto. Y si esas condiciones son atractivas para el gobierno y para la concesionaria, se logra finalmente firmar un contrato de concesión. Ahí no entran para nada el tema de las utilidades extraordinarias, porque estas solamente se van a producir en la eventualidad de que en el futuro el precio del commodity en materia de la concesión minera se eleva sustancialmente en el mercado. Y entonces, en el mismo contrato de concesión y en la ley se establece un porcentaje que el Estado tendría derecho como pago de esas utilidades extraordinarias. Entonces, no me vengan aquí a hablar de que esta concesión que se está dando con la disposición que está en el proyecto de ley es para que la empresa pueda, ¿no?, recuperar sus inversiones. Las inversiones ya están siendo recuperadas en el proyecto de concesión con el precio original que se pactó en ese proyecto. De lo que se trata es de una concesión realmente injustificada, de darle 4 años de gracia a estas empresas mineras para que paguen después de 4 años los recursos legítimos que le pertenecen al Estado ecuatoriano. Por eso es que, señora Presidenta y colegas asambleístas, yo lo que les planteaba la vez pasada es que ¿por qué no le hacemos
un pedido al gobierno para que haga lo contrario, para que en lugar de nosotros darle 4 años de gracia a las compañías multinacionales chinas que están explotando los minerales en el Ecuador, nosotros pedirle al gobierno chino y a sus bancos que nos den 4 años de gracia para el pago de los intereses y los aportes de capital en todos los créditos que el gobierno ecuatoriano ha contraído en los últimos años. Muchas gracias, presidente.